Muy buenos días, señores, bienvenidos, ya estamos de nueva cuenta aquí y vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Estamos un poco atrasados, así que con este video nos vamos a poner al corriente. Vamos a comenzar, ay, no es cierto, bendito Señor, te alabamos, te agradecemos este tiempo. Sabemos que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre, que fue por tu divina y soberana voluntad, Señor, el que nos hayas permitido levantados con fuerza para seguir haciendo todo aquel trabajo que nos has llamado a hacer. Te glorificamos a ti, Señor, que eres el único digno, y te pedimos, Señor, que el día de hoy tu lectura nos hable claramente para poder comprender tu voluntad y cumplir con tu propósito. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenos días, señores. Ahora sí, vámonos de inmediato a la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del capítulo de la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, y que escrito está: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Todos somos creación de Dios, unos rebeldes e insensatos y otros con el temor de Dios sin manifestarlo. Y he aquí que cuando en nuestro corazón hay intención y decisión de conocer a nuestro Creador, pongamos atención diligente con nuestro oído al anuncio del Evangelio que abre el camino, la verdad y la vida, porque es la forma de manifestar una libertad transformadora para bien de todos los que nos rodean, y creer en nuestro cuerpo, alma y espíritu, que Jesús el Hijo de Dios nos está guiando a lo que escrito está. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Marcos 16, 15, 16. Gran resumen es este, que debe de ser considerado y guardado en el corazón para hacerlo en toda circunstancia. Aleluya. Bueno, gracias a Dios, Rayito, muchas gracias. Diario, el hermano Raimundo diario sube las reflexiones, nada más que a veces por mis afanes, por mis apuraciones de trabajo, no me da tiempo de transcribirlo. Pero de todas maneras, Rayito, muchas gracias, que Dios te bendiga. Ahora sí, vámonos directo a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con el capítulo 19 del libro de Éxodo, y escrito está: Israel en Sinaí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Y el Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guárdense, no suban al monte ni toquen sus límites. Cualquiera que toque el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó al campamento del pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés:
Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, para que el Señor no haga en ellos estrago. Moisés dijo al Señor: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y el Señor le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Capítulo 10 del libro de Éxodo, escrito está: los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó él en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El terror del pueblo. Observaba el pueblo el estruendo y los relámpagos. Déjenme mover esto por acá. Y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro se harán. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, y en todo lugar donde yo hiciere que esté a la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieras altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzas herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Capítulo 21 del libro de Éxodo, escrito está: leyes sobre los esclavos. Estas son las leyes que les propondrás. Si compras siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dice: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno venda a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agrada a su señor, por la cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la deseche. Mas si lo hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si toma para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas cosas hace, ella saldrá de gracia sin dinero. Leyes sobre los actos de violencia. El que hiera a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretenda herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensorbece contra su prójimo y lo mata con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera.
Al que hiera a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robe una persona y la venda, o si fuera hallado en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñen y otro hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muere, pero cae en cama, si se levanta y anda fuera sobre su báculo, entonces serás absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muere bajo su mano, será castigado. Mas si sobrevive por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñen y hieren a una mujer embarazada y ésta aborta, pero sin haber muerto, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Leyes sobre la responsabilidad de amos y dueños. Si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo daña, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hace saltar un diente de su siervo o una diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y a causa de ello muere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado y mata a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Y si alguno abre un pozo o cava cisterna y no la cubre, y cae ahí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiere al buey de su prójimo, de modo que muera, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será. Con eso terminamos la lectura de los capítulos del libro de Éxodo y nos ponemos al corriente. Los 10 mandamientos. Todos nosotros hemos oído los 10 mandamientos, a veces nos los hacen aprendernos de memoria, pero los repetimos prácticamente por costumbre o porque así nos los piden, pero nunca comprendemos qué alcance tienen esos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nuestro Señor Jesús, y lo vamos a leer el día de hoy más adelantito en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, los divide en dos grandes secciones, esos 2 mandamientos. Fue Jesús, no fueron los hombres, ¿no? Les digo, lo vamos a ver adelantito, ahorita que leamos Mateo. Pero los divide en que los primeros 4 mandamientos son los relativos a nuestra relación con el prójimo. Y los otros 6 mandamientos son los relativos a la relación con... Perdón, ya me equivoqué. Los primeros 4 mandamientos son nuestra relación con Dios. Ajá. Y los restantes 6 mandamientos son nuestra relación con el prójimo. Dirán algunos, bueno, los primeros 4 mandamientos está muy claro que es nuestra relación con Dios, pero el 5.º mandamiento también es nuestra relación con Dios. Lo vamos a explicar ahorita, no se preocupen. Cada uno de esos mandamientos fue porque Dios quería un pueblo santo. Dios no es un tirano. Dios no es una persona a la que le guste estarnos molestando, a la que le guste que estemos obedeciéndolo nada más porque sí. No, esos mandamientos fue porque Dios quiere un pueblo santo, quiere un pueblo que sea de Él, que se santifique con Él. De hecho, el mismo Señor dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, van a ser mi especial tesoro. En el primer mandamiento dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor estaba prohibiendo de manera total el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? La adoración a muchos dioses. Pero ese mandamiento les dice claramente cómo se complementa con el segundo mandamiento. El primero es, no vas a adorar a otros dioses que no sea yo, a ninguno. Si no puedes adorar muchos dioses, el pueblo de Israel, como lo vamos a ir leyendo en el Antiguo Testamento, no solo adoraba a Dios, sino que empezaron a adorar otros diosesillos que iban que iban encontrando de los pueblos que iban conquistando. Y el Señor ya se los había advertido, no los adoren. Ellos no ni siquiera pueden hacer nada. Ajá.
Y esto se complementa con el segundo mandamiento, donde les dice, no te harás imagen alguna, ni de lo que está arriba, ni de lo que está abajo, ni de lo que está en el cielo. Es más, el Señor les dice, no hagas imágenes de mí. Y las imágenes este mandamiento se refiere a que está prohibida la adoración a los ídolos, pero de hecho no solo está prohibida la adoración a los ídolos, está prohibida su fabricación, de cualquier imagen, cualquier estatua, cualquier figurita, está totalmente prohibida por la palabra de Dios. Las personas que se dedican a la elaboración de ídolos, pues están faltando al segundo mandamiento, y eso que se dicen súper religiosos, ¿no? El Señor es muy, muy claro que, ¿cómo se llama? Que no se deben de producir ni hacer absolutamente nada que sea utilizado para cultos religiosos. ¿Por qué? El Señor, y lo vamos a leer también en este libro, manda a hacer querubines, manda a hacer florecitas. De hecho, a Moisés le dice que haga una serpiente ardiente. Y con eso algunas personas que practican la fe católica nos quieren engañar diciendo que al Señor le agrada que hagamos imagen. No. Si bien al Señor le gusta lo hermoso, lo bello, porque da instrucciones precisas de cómo hacerlo, no hay un solo versículo en la Biblia que nos diga que las tenemos que adorar, o como ellos dicen, venerar, que es un sustantivo, pero ellos dicen que es diferente. No, ellos ponen como pretexto que el Señor sí manda a hacer imágenes, mandó a hacer la serpiente de bronce, mandó a hacer los querubines tallados, mandó a hacer las figuritas que debía de llevar el tabernáculo. Creen que con eso pueden engañar a la gente cuando les pedimos que lean lo demás, o que nos muestren un versículo donde dice el Señor que adoren esas figuras, pues obviamente se cae la mentira. No hay absolutamente un solo versículo de la palabra de Dios que dice que tengamos que adorar ídolos o imágenes o esculturas o figuritas o piedritas, absolutamente nada de eso. Dice el mandamiento número 3, no jurarás, ¿cómo dice? No usarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa eso? Jurar en el nombre de Dios es una declaración falsa. Es una declaración falsa a su verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, te juro por Dios que vi esto, te juro por Dios que hice aquello, cuando sabemos que estamos diciendo mentiras. El nombre del Señor es tan verdaderamente santo, pero tan verdaderamente santo, que ni el pueblo judío se atreve a mencionarlo. Por eso el Señor nos dio nombres compuestos: Elohim, Jehová Nishi, Jehová Jireh, el Elión. ¿Por qué? Porque son nombres compuestos que se conforman para decir el estandarte, el todopoderoso, el proveedor. Pero el nombre de Dios, el verdadero, que da en Éxodo 3:14, ni siquiera el pueblo judío se atreve a mencionarlo. De hecho, yéndonos legalistamente, cada vez que decimos, que nos sorprendemos y decimos, ¡ay Dios!, estamos usando el nombre de Dios en vano. Dios no es amuleto, Dios no es un juego para que en todo momento lo estemos nombrando. Dice en el mandamiento número 4, el día de reposo. Ok. El día de reposo comenzó en el libro de Génesis con la creación, y después es nombrado en el libro en este libro de Éxodo. Tenemos que ver y tenemos que ser muy conscientes que el día de reposo fue dado al pueblo de Israel. No fue dado a los nuevos creyentes, no fue dado a los gentiles, no fue dado a los hijos de Dios, a los creyentes en Cristo. El día de reposo fue dado única y específicamente al pueblo de Israel. Ahora vemos muchos sectarios que pretenden que respetemos el día de reposo, ignorando dos cuestiones muy sencillas. Bueno, ignoran muchas cosas de la palabra de Dios, pero en cuanto al día de reposo, ignoran dos cosas que pasan por alto. El día de reposo no empieza el sábado en la mañana. El día de reposo empieza el viernes a partir más o menos de las 3 de la tarde, cuando se está poniendo el sol. Si ustedes conocen a alguna persona judía o conocen un negocio judío, fíjense que a las 3 de la tarde ellos cierran su negocio, ya no lo atienden. ¿Por qué? Porque van a empezar a celebrar el día de reposo. El día de reposo dura desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado. Pero en su ignorancia los sectarios creen que lo tenemos que respetar simplemente el día sábado. Obviamente estamos viendo
viendo que ignoran las escrituras y el poder de Dios, lo ignoran totalmente y solamente son víctimas de falsos pastores. Ahora bien, ¿por qué el cristiano no debe obedecer el día de reposo? No hay un solo versículo en todo el Nuevo Testamento, ni uno solo, que nos ordene guardar el día de reposo. Ni el Señor Jesucristo cumplió la ley. No cumplió el día de reposo porque en día de reposo sanaba gente, trabajaba, comía, no guardaban el ayuno. Y lo dice nuestro mismo Señor Jesucristo. Nosotros no fuimos hechos para el día de reposo. El día de reposo fue hecho para el Señor. Él es el Señor del día de reposo. Ajá. Entonces, ese mandamiento, si bien es dado al pueblo de Israel, ya no tiene efecto con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro reposo es Jesucristo. Y no se nos manda a que guardemos un día, se nos manda a que guardemos la vida completa después de conocer a Jesucristo y entregarnos a Él. Cada día debe de ser Él nuestro reposo, nuestro consuelo, nuestra fuerza, nuestra ayuda, nuestro amor eterno. Absolutamente todo debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Luego sigue el quinto mandamiento que es: honra a tu padre y a tu madre. La palabra honrar en el contexto de cuando se es mencionado este mandamiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa obedecer a tu padre y a tu madre, respetarlos, amarlos, protegerlos, cuidarlos, bendecirlos. Porque muchas veces dicen, es que mi padre fue malo, es que mi padre me hizo esto. Desgraciadamente nosotros no podemos escoger a los padres si ellos no conocieron a Cristo, viven muertos en sus delitos y pecados, y si no quieren recibir al Señor los padres, será algo que Dios les juzgará a ellos. Nuestra labor es honrarlos, respetarlos y obedecerlos. Además, este mandamiento que nos manda a honrar a nuestros padres nos enseña obediencia a nuestras demás autoridades. El versículo 6, el mandamiento 6, no matarás, obviamente se refiere a quitarle la vida a cualquier otra persona, pero tenemos que ver una cuestión bien importante. No se refiere a la pena capital, ni se refiere a una muerte accidental. Eso no es tomado en cuenta como faltar al sexto mandamiento, porque el mismo Señor da órdenes de qué hacer con los hombres malos, le da órdenes. Si el Señor hubiera dicho no matarás, entonces no podría instaurar la pena capital con aquellos que hicieran cosas que no le agradan o cosas verdaderamente terribles. El caso de los, ¿cómo se llama?, de los parricidas. El Señor ordena fallecerlos. Aquí en el país de México, las leyes dicen que no existe la pena capital. Vuelven a ser personas ignorantes que no saben de leyes, porque la pena capital sí existe. La pena militar contempla, la ley punitiva militar contempla el caso de la pena capital en el caso de los parricidas y los traidores a la patria. Entonces el Señor permite la pena capital, por muy duro que se oiga, permite la pena capital nuestro Señor, y el cometer un homicidio por medio de un accidente, eso es lo que podría perdonar el Señor, siempre y cuando nos arrepintamos. No adulterarás, el mandamiento número 7. Hay muchas cosas que son pecados, pero hay unos pecados muy específicos que el Señor le dice al pueblo de Israel, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Desde no matarás, de ahí en adelante son pecados que el Señor menciona que verdaderamente no le agradan a Dios. No adulterarás. Esto enseña a respetar el matrimonio, a respetar a la mujer con la cual nos hemos unido delante de Dios y hemos hecho una promesa de respetarla, amarla y quererla por toda la vida. Ajá, ellos no, este mandamiento nos advierte no solamente con el pecado de adulterio, de fornicar con alguna otra mujer, no. Nuestro Señor Jesucristo pone el estándar perfecto al decir, si la miras con deseo, ya pecaste en tu corazón. Además, también se refiere a las relaciones sexuales ilícitas. El hecho de que seamos solteros no nos da el permiso, no nos da la libertad de andar cometiendo fornicación con lo primero que se nos cruce enfrente. Y hablo con lo primero, no solo con femenino, sino también con el género masculino, y algunas aberraciones inclusive que lo hacen con animales, y algunas cosas verdaderamente crueles que yo pienso que está reservado un lugar muy espantoso en el infierno
para todos aquellos que cometen actos brutales contra niños. Ajá. Luego sigue el octavo mandamiento de no robarás. Ok. No creo que necesitemos una explicación muy amplia. ¿Qué es robar? Quitarle a otro lo que le pertenece. Y el Señor no le agrada eso. Pero también tenemos que ver que robar no solo se refiere a cosas materiales. Robar se refiere también a cosas emocionales. Cuando nosotros nos portamos mal, cuando nosotros hacemos cosas que no le agradan al Señor, le estamos robando la inquietud a nuestra familia. El hecho de que nosotros andemos haciendo cosas malas pensando que no afectamos a nadie, afectamos al que le robamos, afectamos al que dañamos, pero también afectamos a nuestra familia. Tenemos que ver el sentido amplio de lo que significa no robarás. Y luego dice el mandamiento número 9, no codiciarás. Nosotros no podemos desear algo que Dios ha determinado que no podemos tener. Así de sencillo es, ¿no? Yo quisiera un carro último modelo y el Señor me dice, ¿para qué? No lo vas a tener. Y en su sabiduría Él sabe por qué. Ni siquiera a veces el Señor se toma la molestia de explicarnos por qué no podemos conseguir ciertas cosas. Simplemente el Señor dice no, o dice ahorita no. Y eso está prohibido el Señor, que deseemos cosas que tienen los demás, porque el Señor no ha permitido tenerlas. Este mandamiento es tan, ¿cómo se llama? Perdón, este es el mandamiento número 10, me equivoqué. Este mandamiento, en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 7, produjo en Pablo, todo el libro de Romanos fue lo que originó la reforma luterana, porque cuando Lutero leyó el libro de Romanos, recibió la gracia de Jesucristo, recibió la revelación de Dios. Este 10º mandamiento produjo en Pablo una convicción de pecado tan grande que fue lo que dio origen a él a escribir todo acerca del pecado, la ley y la gracia. Es tan grande este mandamiento que en Pablo produjo eso. Me salté el mandamiento número 9, que no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué es dar falso testimonio? Decir mentiras con nuestro testimonio frente a los demás. Si nosotros nos gusta el chisme, porque eso es lo que es, decir, ya te fijaste cómo viene el hermano, ayer lo vi fumando, ayer lo vi tomando, ayer lo vi diciendo groserías. ¿A ti qué? ¿Has visto tu vida cómo está? ¿Realmente has visto tu vida cómo está para estar juzgando a tu hermano? Y eso es algo que no le agrada a Dios. A grandes rasgos tendríamos que ver, obedecer y poner en práctica los 10 mandamientos, porque lo vamos a leer ahorita mismo, como el Señor Jesucristo dice, con estos 2 mandamientos cumples toda la ley, los profetas, los salmos y todo cumples. Bueno, voy a hacer una pequeña aclaración, que en el video anterior leímos el capítulo 21 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, y me salté el capítulo 20. Por lo tanto, lo vamos a leer en este momento. Vamos a iniciar con el capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Déjenme, pongo esta porquería por acá. Listo. Y escrito está, los obreros de la viña, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña, saliendo cerca de la hora tercera del día. Vi a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, vayan también ustedes a mi viña, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña, y reciban lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno?
Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, lo azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Petición de Santiago y Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a su izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabes lo que pides. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad de mi vaso beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 2 ciegos reciben la vista. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callaran. Pero ellos clamaban diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ok. Los obreros del... Bueno, ¿cómo se llama esta parábola? Los obreros de la viña, sí, bueno, iba a decir. Los obreros de la viña. Híjole, muchas veces nosotros, que una vez que recibimos a Jesucristo, luchamos de llevar una vida en santidad. Queremos agradar a Dios. Y los que tuvieron oportunidad de recibir a Jesucristo, jóvenes, tienen una vida por delante. Personalmente recibí a Jesucristo ya hace 25 años, ya va a ser 22, la verdad, porque 3 años mi vida no cambió, pero ya tenemos 22 años de recibir a Jesucristo. Y luchamos, claro, hemos tenido caídas, hemos tenido discusiones con el Señor, nos hemos portado mal, por supuesto que nos hemos portado mal, pero tratamos por lo menos de vivir en santidad. Y eso, cuando llegue a nuestro Señor, yo creo que no hay ningún cristiano que no desee, al terminar nuestra vida en esta tierra, y abiertos nuestros ojos, que el Señor Jesús nos reciba, y lo máximo, personalmente lo máximo que yo quisiera escuchar de Dios es: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cada uno de nosotros tendrá algo que quisiera oír de Jesucristo, ¿no? Pero esto nos lleva a ver muchas veces a personas que tienen un día, 5 minutos, un mes de haber recibido a Jesucristo y parten con el Señor. Y conocemos testimonios. Conocí a 2 jóvenes presos de las adicciones, toda su vida desperdiciada. Y gloria a Dios, les presentamos a Jesucristo y lo recibieron gozosos. De hecho, se dedicaron al estudio de la palabra de Dios, y sin embargo, fallecieron en muy poco tiempo a consecuencia de esas adicciones. Pero ya estaban limpios, ya estaban con el Señor. No puedo dejar de sentir cierta envidia, digo, que Dios me perdone, porque dije: híjole, qué afortunados son de haber conocido a Jesucristo, de haber recibido su gracia, de haberlo recibido como Salvador personal, y estar con Él. Llevo 22 años batallando, digo, híjole, Señor, de verdad, qué duras pruebas.
nos mandas, pero sé que Dios no es injusto, porque todo es de Él. Y así me pase, si el Señor lo permite, 100 años, si nosotros pasamos 100 años luchando por vivir en santidad, y una persona en su lecho de muerte recibe la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo y parte con el Señor, no hace injusto a Dios. Oye, pero que esta persona era bien malvado, era bien malo, hacía y deshacía. ¿Y a ti qué? No le dice el Señor Jesús. ¿Y a ti qué? ¿No? Es mi gracia y yo la doy como yo quiero. Es lo que está diciendo el dueño de la viña a los trabajadores. Esto es mío y yo hago con lo mío lo que quiero. No me vengas a decir cómo debo de hacer las cosas. Si yo determino que en 5 segundos derramo mi gracia sobre una persona, es porque yo en mi soberana voluntad lo decidí, dice el Señor. Y si yo determino que tú te vas a pasar 100 años luchando por tu santidad, ¿a ti qué? Ve por lo tuyo, ¿a ti qué? Haz lo que yo te mandé a hacer. Y no por eso Dios es injusto, jamás sería. Su justicia es perfecta y eso es lo que tenemos que aprender. Pero bueno, ahora sí, vámonos como les decía, me salté el capítulo 20 que acabamos de leer y ahora sí, vámonos de inmediato al capítulo 22 del Evangelio de Mateo, porque el capítulo 21 lo leímos en el video anterior y ese ya le dimos también una pequeña explicación. Así que comenzamos con el capítulo 22 y escrito está: Parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: Digan a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, pues hallaron juntamente malos y buenos. No, dice, no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey a ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: Átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Den pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. La pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Hubo pues quien entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: Se equivocan ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que le había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De quién es hijo el Cristo? Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿Qué piensan el Cristo? Del Cristo. ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: Pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Terminamos ahora sí la lectura del Evangelio de Mateo, de los capítulos de Mateo, y gracias a Dios nos ponemos al corriente. Ok, aquí es algo, hay que notar algo verdaderamente importante que habíamos pasado por alto. Y está aquí. Ok, la parábola de las fiestas de boda. Qué contentos nos sentimos todos nosotros cuando somos invitados a una boda y que sabemos que nosotros estamos invitados al banquete de las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo en el cielo donde mora Dios. Vemos que la invitación fue hecha al pueblo de Israel, pero nadie quiso asistir. Por eso el Señor manda llamar a todos: gentiles, publicanos, rameras, ladrones, pecadores. Todos ellos fueron llamados. Y inclusive, dejen que fueron llamados, fueron buscados. El Señor mandó a sus siervos a que les buscaran. No dice el Señor a Jesucristo en Apocalipsis: aquí estoy a la puerta y llamo, y si abres la puerta entraré y cenaré contigo y tú conmigo. No lo dice en Apocalipsis el Señor. No dice el Señor que anda buscando a las ovejas perdidas. No nos buscan a nosotros, y aún así nos atrevemos a decir que no. Olvídense todo eso. Queremos ver aquí algo que dice a partir del versículo 11 al 14. Dice: entonces, y entra el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Átenle de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos serán llamados y pocos escogidos. Estos 4 versículos que nos enseñan, independientemente de todo lo demás. Ok, vemos que fueron buscados y unos respondieron a la invitación. Nosotros como cristianos también fuimos buscados por el Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que nadie busca a Dios, no hay nadie bueno, no hay nadie que lo busque. Y nosotros fuimos buscados y nos dejamos encontrar y respondimos al llamamiento que hizo Jesucristo de nosotros. Pero no queda ahí la cosa. Nuestro Señor Jesús dice que tenemos que ser discípulos de ellos, de Dios. Tenemos que ser discípulos de Jesucristo. Tenemos que leer las Escrituras. Tenemos que caminar en santidad. No solamente es decir: yo ya recibí a mi Señor Jesucristo, ya soy salvo para toda la vida, ya estoy bien. No. El Señor Jesucristo nos dice: tienes que hacer esto, cumplir la voluntad de Dios, cumplir con el propósito, leer la palabra, meditar la palabra, aprender la palabra, enseñar la palabra, predicar el evangelio del reino, hacer discípulos para el reino. Un montón de cosas que nos manda hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos de nosotros, como cristianos denominacionales les llamamos, no lo hacen. Lo peor aún es que por esa ignorancia de no leer la palabra de Dios, caemos presa de falsos pastores. Y ahí estamos como borreguitos creyendo lo que nos dicen, que lo que nos dicen es verdad, porque no tenemos la necesidad de leer la palabra de Dios. Y eso está muy, muy mal. Tenemos que leer la palabra de Dios diariamente. Pero bueno, ¿qué pasa si tú crees, de hecho, y esto tiene que ver con aquellos cristianos que dicen que la salvación se puede perder? ¿Por qué? Porque no se han preparado, porque no han leído la palabra, solamente han interpretado versículos a su conveniencia, sin pensar si verdaderamente es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios afirma que una vez recibida la salvación, jamás la vas a perder, porque no la ganaste tú, te la dio Dios como un regalo, es un don de Dios,
Y dice en la carta a los romanos que los dones de Dios son irrevocables. ¿Por qué? Porque Dios no se echa para atrás, no es hombre para que se arrepienta. Dios no se puede echar para atrás. Si Dios se echara para atrás, Satanás no tendría ningún poder sobre nosotros, le hubiera quitado todo lo que dio. De la misma manera, nosotros cuando recibimos la salvación, jamás podemos perderla. No podemos perder algo que Dios dijo es tuyo, yo te lo doy. Si Dios decidiera, si nosotros pudiéramos perder la salvación, haríamos a Dios mentiroso, porque entonces estaríamos diciendo que sus dones sí se pueden revocar, pero eso lo veremos más adelante. Lo que tenemos que ver es que el Señor nos manda a prepararnos y nos manda a prepararnos bien. Los cristianos denominacionales, los cristianos dominicales, los que creen ser cristianos, jamás han recibido el Espíritu, jamás han recibido la gracia, jamás han recibido la salvación, son aquellos que creen que van a poder entrar al banquete de bodas y les va a ir peor que a los que en su momento rechazaron una vez el Evangelio, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a ellos no se les va a dar una segunda oportunidad de recibir el Evangelio, sino que simple y sencillamente van a ir a parar a donde es el lloro y el crujir de dientes, al infierno. Y esto tiene que ver con lo que leemos en lo siguiente, aquí con la cuestión del tributo no, sino que, ¿a dónde está? Lo que leímos en el capítulo 21, donde dice el Señor acerca de 2 ciegos reciben la vista. Me estoy aguantando a hacer un comentario ahí hasta que lleguemos a donde, no sé si está en Marcos o en Lucas, donde esa la queremos explicar un poquito más, porque la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo a los ciegos podría sonar hasta ofensiva en ese tiempo, pero lo vamos a dejar pendiente y ahora nos vamos al gran mandamiento. Uno de los fariseos le pregunta al Señor Jesús como para tentarlo, como para decirle, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y lo que decíamos hace rato en la lectura del capítulo de Éxodo, el Señor Jesús lo leyó, lo separó en 2 grandes secciones. Los primeros 4 mandamientos, nuestra relación con Dios, y los otros 6 restantes, o los 5 restantes, nuestra relación con el prójimo. El Señor Jesucristo dice él muy claramente, dice que esos 2 mandamientos, el primero, ¿cómo se llama? Nuestra relación con Dios debe de ser total, completa, total. No debe de ser con nada más un poquito, nada más esta parte de mí. De hecho, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y Marcos le añade con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque involucra todo nuestro ser. Cuando el Señor Jesucristo dice que lo amaremos con toda nuestra alma, se está refiriendo a nuestra naturaleza volitiva. ¿Qué es eso? Nuestra voluntad. Con nuestra propia voluntad tenemos que amar a nuestro Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Cuando dice el Señor que lo amemos con toda nuestra mente, tiene que ser con nuestra naturaleza intelectual. Cuando dice que lo amemos con todo nuestro corazón, tiene que ver con nuestra naturaleza emocional. Y cuando dice que lo amemos con toda nuestra fuerza, tiene que ser con nuestra naturaleza física. ¿Se dan cuenta que Jesucristo nos dice, con todo tienes que amar a nuestro Señor? Absolutamente con todo lo tienes que amar. No con pedacitos, no por ratitos, en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia, nuestro amor debe de ser en primer lugar hacia Dios. Y en el amar a tu prójimo, este se complementa con el primer mandamiento, porque les voy a leer algo que tomé de un comentarista que se llama Barnes. Déjenme, me pongo mis miralejos. Dice el comentarista Barnes, dice, el amor a Dios y al hombre comprende la totalidad de la religión y producir esto en la vida es el designio de Moisés, de los profetas, del Salvador y de los apóstoles. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto me amo yo? Hagámonos la pregunta, ¿cuánto me amo yo? O sea, ¿cómo me amo yo? O sea, me cuido, me baño, me limpio, me alimento, descanso, trabajo, a veces me doy mis gustos. ¿Cuánto me amo yo?
pues ese amor con el que nos amamos nosotros, yo no me ando pegando en la cara, yo no me ando insultando, yo no me ando haciendo daño. Ese amor que siento por mí mismo, ese amor que sentimos por nosotros, lo tenemos que reflejar hacia los demás, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Es un amor que no podemos reservar solo para nosotros. Si yo me amo, tengo que amar a los demás. La cuestión es que si nosotros lo queremos hacer por nosotros mismos, es imposible de hacer. Por eso esto no es algo natural, esto es algo sobrenatural que el Señor Jesucristo nos da cuando permitimos que ese amor lo reflejemos, cuando dejamos que Él actúe por medio de nosotros. Eso es como debemos manifestar el amor que debemos de sentir hacia el prójimo, y ese es el amor que debemos de tener hacia Dios. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti la gloria, Señor. Te amamos, dependemos de ti, confiamos en ti. Todo nuestro ser se enfoca en tratar de agradarte, Señor, de hacer lo posible por agradarte, luchar en santidad para poder estar irreprensibles delante de ti el día que nos mandes a llamar, Señor. Te agradecemos porque por medio de la lectura nos vas enseñando todo aquello que te agrada que hagamos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que nos sigas enseñando cada día para hacer lo correcto, Señor, que pongas en nuestro corazón el amor al prójimo, porque ese es un mandamiento tuyo. Bendito sea, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Hasta luego.